Meloni en español humilla a Sánchez al desvelar lo que está tramando en Europa contra ella en España. Más de un tercio de la población ha combatido este principio surrealista en Italia y pretende combatirlo también en Europa. Pienso que no hay en la actualidad una líder mundial mujer que más representa la lucha contra el socialismo y la ideología woke que está destruyendo Europa y Occidente desde dentro. Giorgia Meloni, la presidenta italiana, ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez y el gobierno español, esta vez en un ataque conjunto a los gobiernos socialistas de Alemania y Francia. El motivo, el cordón sanitario que estos gobiernos han realizado sobre los de la italiana para el reparto de los altos cargos de la Unión Europea. Los populares, los socialistas y los liberales se agrupan en tres grandes alianzas, dejando fuera a partidos como el de Giorgia Meloni, que iba en solitario, siendo la única presidenta europea que ha ganado las elecciones europeas en su país. Meloni, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado italiano, está llevando como nunca contra los gobiernos español, alemán y francés. Acompáñame porque esto sí que no lo ves en ningún otro lado. La traducción la he realizado yo, así que dale apoyo al canal, suscríbete, dale al botón de me gusta si apoyas también las palabras de Meloni y comenta si crees que Europa no se está llevando al caos. Construir una Europa fuerte y líder en el mundo significa también afrontar el que probablemente sea el reto del que dependen todos los demás, que es el reto demográfico. El invierno demográfico afecta a toda Europa y no hay ningún país que alcance la tasa de reemplazo, es decir, el número de hijos por mujer que garantiza la continuidad de la población. Nos gustaría que este reto se abordara conjuntamente para evitar que el viejo continente, de ser la etiqueta histórica que es, se convierta también en una ominosa predicción de futuro. Por eso creemos que Europa debe plantearse ahora también el problema de cómo considerar las inversiones para la natalidad. Estamos convencidos de que cada euro gastado en la natalidad, en los servicios, en la ayuda a las familias, en la conciliación entre vida y trabajo, es un euro gastado en una inversión productiva. Porque es una inversión en el futuro mismo de nuestros sistemas sociales. En Italia, como en Europa, uno de los mayores problemas es la natalidad. Os aviso ya, los que tengáis menos de 20 años más que yo, que os saquéis un seguro de pensiones privado, porque no vais a cobrar ni un duro cuando os jubiléis. ¿Y sabéis quiénes son los que tienen la natalidad más alta? No gente que proviene de otras culturas en las que se tienen muchos hijos. Asegurar un ejercicio de un periodo presupuestario de 7 años servirá de poco si a medio y largo plazo todo el sistema se vuelve insostenible. Si se pierde esa próxima generación a la que Europa ha titulado sus planes de recuperación post-pandémica, pero que sencillamente no existe. Una de las grandes revoluciones que la Europa del futuro debe ser, por tanto, asumir por fin con fuerza el reto demográfico. El gobierno tiene la intención de luchar para que la cuestión de la natalidad se incluya específicamente entre las prioridades de la agenda estratégica. Muchas de estas prioridades figuran en el programa de la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, la presidencia húngara que, como saben, comenzará dentro de unos días. En los últimos días he tenido la oportunidad de debatir estas prioridades también con el primer ministro Orbán en sus visitas a Roma, París y Berlín. Pero para llevar a cabo esta ambiciosa agenda, necesitamos una voluntad política común. No es una cuestión de reglas, es una cuestión de los ciudadanos. En las elecciones que acaban de celebrarse han dejado claro qué modelo prefieren entre el que se ha seguido hasta ahora y el que proponemos. Entre la Europa de los compromisos a la baja y la Europa de los desafíos al alza. Si hay un hecho indiscutible que ha surgido de esta ronda electoral es el rechazo de las políticas llevadas a cabo por las fuerzas gobernantes en muchas de las grandes naciones europeas, que son también muy a menudo las fuerzas que han dictado las políticas de la Unión en los últimos años. Este juicio negativo se desprende del peso de los escaños obtenidos por los partidos gubernamentales en el número total de representantes elegidos. En Francia, las fuerzas gubernamentales eligieron solo el 16% de los eurodiputados que les corresponden. En Alemania, el 32%. En España, el 34%.
Solo Italia, entre las grandes naciones europeas, tiene una cifra positiva con casi el 53% de los elegidos representantes de las fuerzas gubernamentales. ¿Qué manera de retratar a los gobiernos que la atacan de ser una fascista? Francia, lamentable. Alemania, un 32%. España, un 34%. Los gobiernos se refieren a los partidos del gobierno, el Partido Socialista, los partidos que representan al gobierno. Esto sí que es una aguantada sin manos, por supuesto. También hay quienes sostienen que los ciudadanos no son lo suficientemente maduros para tomar ciertas decisiones y que la oligarquía es básicamente la única forma aceptable de democracia. Pero yo no soy de esta opinión. He combatido este principio surrealista en Italia y pretendo combatirlo también en Europa. Personalmente, no conozco ninguna alternativa a la democracia y siempre lucharé contra quienes pretendan sublimarla. En este caso, también a nivel europeo, la visión oligárquica tecnocrática de la política y la sociedad. No me sorprende que alguien lo haga, en algunos casos porque pertenece a su bagaje cultural, en otros porque es una lectura que les permite mantener claramente el poder, incluso desde posiciones de debilidad. Tampoco me sorprende que este planteamiento haya surgido antes, durante y después de la campaña electoral, pero es algo que no puede dejarnos indiferentes, especialmente en una cámara parlamentaria, porque ningún auténtico demócrata que crea en la soberanía del pueblo consagrada en el artículo 1 de la Constitución puede en su fuero interno considerar aceptable que en Europa se haya intentado negociar sobre los altos cargos incluso antes de que el pueblo acudiera a las urnas. Da igual lo que se votara en las elecciones europeas, que ya se habían repartido la tarta entre socialistas, populares y liberales en Europa. Entonces, uno se pregunta por qué los ciudadanos no consideran importante acudir a las urnas. Después se quejan de que la gente no vota en las elecciones europeas, de la abstención. Pero es que no escucháis la voz de los pueblos europeos. No escucháis que los ciudadanos europeos os están diciendo que hay que cambiar de rumbo, que hay que ir hacia otro lado. No escucháis que los ciudadanos europeos os están diciendo que hay que cambiar de rumbo, que hay que ir hacia otro lado. Que os estáis dirigiendo, como siempre, hacia donde pienso. No me parece que hasta ahora se haya querido tener en cuenta lo que los ciudadanos dijeron en las urnas, sin pretender siquiera abrir un debate sobre lo que los ciudadanos habían indicado con su voto, porque antes de discutir quién debe hacer qué, debemos discutir qué queremos hacer y solo entonces debe elegirse a la mejor persona para realizar esas indicaciones. ¿Qué fascista es esta mujer? Es lo que pasa con la información internacional, que sí te dicen que esta mujer es una fascista, pues el gran porcentaje de la gente se lo cree y seguramente no haya escuchado un discurso de ella que haya durado más de un minuto. Ese es el problema de la información política internacional, que nos venden a esta mujer como una fascista, como una totalitaria, cuando es una demócrata de los pies a la cabeza. Hasta Felipe González se la defendió el otro día. Y esto me lleva al método, como si los ciudadanos no hubieran dado una indicación diferente en estas elecciones. Como se argumentó en la campaña electoral desde muchos sectores que no debemos hablar con ciertas fuerzas políticas que, en estas elecciones, son aquí que han visto crecer su consenso. Así que sobre esto, permítanme dar un paso atrás. Las instituciones europeas en el pasado nunca han sido pensadas en una lógica de mayoría y oposición. Se las concebía como sujetos neutrales, capaces por tanto de garantizar a todos los Estados miembros, independientemente del color político de los gobiernos de esos Estados miembros, independientemente de la posible lógica de mayoría u oposición, porque la lógica de mayoría y oposición se materializa en el Parlamento con mayorías que, entre otras cosas, cambian de expediente en expediente dada la complejidad del marco europeo, tanto por aquellos del bando político contrario como los de naciones consideradas demasiado pequeñas para ser dignas de sentarse en las mesas que importan. Especie de convención ad excludendum en salsa europea. Está explicando perfectamente lo que es el fraude del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, entre el Partido Popular, el Partido Socialista Europeo y los liberales. Se reparten todo el pastel porque tienen una gran alianza entre varios partidos europeos, y después partidos como el de Meloni, que va en solitario pues no tienen poder, porque aunque esta mujer haya ganado en Italia, no puede competir en número de eurodiputados con esas alianzas que, en nombre del gobierno italiano,
he impugnado abiertamente y que no pienso compartir. Si queremos hacer un buen servicio a Europa y a su credibilidad, debemos demostrar que hemos comprendido los errores del pasado y tener en la máxima consideración las indicaciones que nos han llegado de los ciudadanos a través de su voto. Y si incluso algunos prefieren ignorarlas, esas indicaciones son claras. Los ciudadanos piden una Europa más concreta, una Europa menos ideológica. Pero el error que se está cometiendo con la imposición de esta lógica y de una mayoría, entre otros frágil y probablemente destinada a tener dificultades en el transcurso de la legislatura, es un gran error, no solo para el centro derecha, ni siquiera solo para Italia, sino para una Europa que no parece comprender el desafío al que se enfrenta o lo entiende, pero prefiere, en cualquier caso, dar prioridad a otras cosas, pretender disculparme, defender una tesis diferente de la que creo, simplemente para exigir a cambio un papel que le corresponde a Italia. No voy a entrar, como comprenderán, en el fondo de las muchas interlocuciones que he tenido en los últimos días, que estoy teniendo, que seguiré teniendo. Solo quiero decir que hemos pedido y seguiremos pidiendo un cambio de ritmo político. En primer lugar, no en línea con el mensaje dado por las urnas. Y luego, por supuesto, tenemos la intención de luchar por Italia. Somos un país fundador de la UE. La economía italiana es la tercera de Europa. Nuestra industria manufacturera es la segunda del continente. Somos el tercer estado miembro por población. Tenemos primacía en tantos ámbitos y hoy podemos contar con una estabilidad política y una solidez económica reencontradas.